conquista del espacio. Los alemanes. Werner von Braun nació en marzo de 1912 en Birsit, Alemania. 8 años después de la firma del Tratado de Versalles, Birsit se convirtió en territorio polaco. Cuando era joven, von Braun se entusiasmó con la posibilidad de explorar el espacio leyendo las novelas de ciencia ficción de Julio Verne y H.G. Wells, y por los trabajos de científicos como Hermann Oberth, cuyos escritos impulsaron al joven von Braun a estudiar cálculo y trigonometría para entender la complicada física de los cohetes. En su deseo de construir un cohete operativo, en 1929, von Braun se inscribió en la famosa Sociedad Alemana de Cohetes. La Verein für Raumschifffahrt, o VRF, había sido formada 2 años antes en Berlín por un grupo de científicos y escritores que deseaban poner en práctica y experimentar las teorías de Hermann Oberth. Max Valier, Billy Lai y el propio Oberth fundaron la sociedad, y a ellos se unieron otros entusiastas, incluyendo al Dr. Walter Hohmann, autor de La accesibilidad de los cuerpos celestes. Allí von Braun conoció a Oberth y trabajó junto con él y otros inteligentes ingenieros. Otro hombre que predijo los viajes y los programas espaciales era el director de cine Fritz Lang. Había leído el trabajo de Oberth y lo contrató como consejero técnico para su película de 1929, Die Frau in dem Mond, La mujer en la luna. Lang quería que su película contara con la mejor técnica posible. Oberth y Lai ayudaron en el diseño del escenario y construyeron una nave espacial que tenía un aspecto muy realista. Fritz Lang añadió su toque creativo para la secuencia del lanzamiento e inventó la cuenta atrás. Eso añadía dramatismo y tensión al lanzamiento del cohete al espacio. En años futuros no sería necesario añadir tensión a los vuelos espaciales. Desgraciadamente, Lang fue demasiado detallista, y los nazis retiraron la película de las salas y destruyeron las maquetas, porque podían revelar aspectos de sus planes secretos para desarrollar un cohete auténtico. En la década de los 30 se hicieron avances y creció el interés. La tecnología empezó a despuntar. La Sociedad Alemana de Cohetes empezó a florecer y en 1929 Rusia organizó el Grupo de Investigación de Motores a Reacción. En 1930 se formó la Sociedad Interplanetaria Americana, llamada más tarde la Sociedad de Cohetes Americana. Ese mismo año, la Kegel-Düse de Hermann Oberth, una teórica cámara de combustión ideal para cohetes que usaba oxígeno líquido y petróleo, se lanzó en vuelo de prueba. Otra figura clave, Theodor von Karman, nacía en 1881 en Józsefváros, un distrito de Budapest. Estudió en la Universidad de Göttingen, donde vio volar el avión del pionero de la aviación francesa, Henri Farman, que recorrió 2 kilómetros. Este evento lo animó a explorar el mundo de la aeronáutica y más tarde de la astronáutica. Karman, considerado genio entre los genios, era experto en aeronáutica y un gran teórico, un científico práctico y organizador. Por su ascendencia judía, empezó a sentirse cada vez más incómodo con el giro político que daba Europa, y aceptó un puesto en los laboratorios Guggenheim de California. Se marchó a Estados Unidos en 1930 y fue responsable de muchos avances en cohetería y naves de alta velocidad. Contribuyó en la mecánica de fluidos, la teoría de las turbulencias, en los vuelos supersónicos, en matemáticas e ingeniería, en las estructuras de los aviones y en la erosión de las tierras provocadas por el viento. Creía en las posibilidades de los cohetes a propulsión del estilo de Buck Rogers y sus aplicaciones. Consiguió el interés de un grupo de alumnos de la materia. Fue cofundador del laboratorio de reactores a propulsión que llevó a cabo las primeras investigaciones norteamericanas en misiles de largo alcance, y ayudó a desarrollar varios misiles tácticos, incluyendo el Aerobee y los cohetes asistentes de despegue, los JATO. En 1932, el escenario político cambió en Alemania y los militares se rearmaron.
La Sociedad Alemana de Cohetes buscaba fondos y se acercó al ejército. Aunque falló una demostración, les ofrecieron fondos a cambio de mantener el secreto y dedicarse a aplicaciones militares. Eso iba en contra del aperturismo y los objetivos intelectuales del grupo. Y después de algunas deliberaciones, la Sociedad Alemana de Cohetes rechazó la oferta. Esta decisión creó fricciones entre el grupo y la falta de fondos para mantenerse destruyó la sociedad, que pronto se disolvió. El cuerpo alemán de ordenanzas reclutó rápidamente a von Braun y a los otros ingenieros bajo el mando del oficial de artillerías Walter Dornberger, y empezaron a investigar para los militares. En 1933, Eugen Sanger publicó en Múnich sus investigaciones fundamentales en motores de cohetes en el libro Raketen den Flugtechnik, Ingeniera del vuelo de cohetes. 2 años después, el cuerpo de ordenanzas lanza con éxito prototipos de una serie de cohetes, el Aggregate 2 o A2. En diciembre de 1943, von Braun consigue su primer éxito con un cohete A2 impulsado con etanol y oxígeno líquido. 2 años más tarde, finalizados los planes para el cohete A3, se inician los preparativos para el A4, un cohete que sería, en palabras de Dornberger, un arma práctica, no para investigar. Sería más conocida por otro nombre, la V2. Las instalaciones para la investigación en cohetes de Kummersdorf, a las afueras de Berlín, se quedaron pequeñas enseguida. Y en 1936, las operaciones se trasladaron a una remota isla en la costa alemana del Báltico. Peenemünde, una localización sugerida por la madre de von Braun, que acompañaría con su esposo cuando fueran a cazar en la zona. Entre 1937 y 1941, el grupo de von Braun lanzó unos 70 cohetes A3 y A5 para probar los componentes y usarlos en un nuevo proyecto, el A4. Hubo muchos fallos antes de conseguir el éxito.
Pero finalmente, en marzo de 1942, se probó con éxito el cohete A4. En octubre de ese mismo año, otro A4 salió de Peenemünde, siguiendo perfectamente la trayectoria programada, y cayó en el blanco situado a 193 kilómetros. Llevaba una ojiva con potentes explosivos. Este lanzamiento marcaría el principio de la era espacial. El A4, el primer cohete balístico, es prácticamente el antecesor de todos los cohetes que vuelan en nuestros días. El misil A4 se impulsaba con combustible líquido, medía 14 metros de largo y pesaba 13.000 kilos. Volaba a una velocidad máxima de 5.800 km/h y llevaba una ojiva de 990 kilos que podía dar en un blanco a 830 kilómetros de distancia. El V4 se rebautizó con el nombre de Arma de la Venganza 2, o V2, e igual que su predecesor, el V1, empezó a caer en objetivos de Europa y en septiembre de 1944 sobre Londres. Se inició la fabricación en masa y von Braun siguió utilizando los medios necesarios para alcanzar su meta, los vuelos espaciales, aunque para eso tuviera que crear un arma devastadora. Incluso se alistó en el partido nazi y fue miembro de las temidas SS para seguir teniendo apoyo económico para sus proyectos. Un certero ataque a Peenemünde obligó a los alemanes a construir las V2 en los sótanos de la factoría aeronáutica de Mittelberg. También era un campo de trabajos forzados, y cientos de prisioneros sufrieron y murieron construyendo las armas. Se estima que fallecieron 20.000 internos por diferentes causas durante los años de la producción, y los remordimientos perseguirían a varios científicos por el resto de su vida. Se construyó un total de 6.048 cohetes. Fallaron 53 lanzamientos. Se lanzaron 3.172 V2 y todas alcanzaron los objetivos fijados. $1.600 cayeron sobre Bélgica y 1.400 en Londres, provocando la muerte a 2.754 civiles. Las V2 alcanzaban velocidades máximas de Mach 4 y como volaban a una altitud de 100 kilómetros, era casi imposible interceptarlas, ya que no producían ningún sonido de aviso. La única forma de detener esas armas era atacando las bases de lanzamiento y las instalaciones de producción. Afortunadamente, ni siquiera las armas de alta tecnología de Hitler sirvieron para llevar a cabo sus planes y se acercaba el fin de la guerra. Antes de que los aliados capturaran el complejo de las V2 en Mittelberg, von Braun escondió gran parte de los planos de sus diseños en una mina abandonada. Negoció con los norteamericanos su rendición y la de 500 de sus mejores científicos. Von Braun pensó que era lo mejor para poder continuar la investigación y el desarrollo de un vehículo espacial. Los norteamericanos sabían que los británicos y los rusos también estaban interesados en la tecnología de las V2 y se llevaron todo lo que pudieron, yendo incluso en contra del Acuerdo de Potsdam.
Liderados por el coronel Toftoy, un equipo del ejército llenó casi 300 camiones con partes de las V2, accesorios y planos. Terminada la contienda, von Braun y su grupo fueron interrogados y celosamente protegidos de los agentes rusos. Se montaron las V2 y sus componentes, y los técnicos en cohetes alemanes fueron detenidos. En junio, el general Eisenhower sancionó la última serie de V2 lanzadas en Europa. Observando cada uno de los lanzamientos, las 3 V2 que se dispararon desde Cuxhaven, se encontraba un coronel del ejército ruso, Sergei Korolev. Sergei Pavlovich Korolev nació en 1907 de padres ucranianos en la ciudad de Zhytomyr. Cuando tenía 3 años, sus padres se separaron, y él se crió con sus abuelos en Nezhin, ya que su madre quería que recibiera una buena educación. Esta se volvió a casar en 1916 y la familia se mudó a Odessa. Korolev vio un espectáculo aéreo en 1913 e inmediatamente se interesó por la aviación. Los siguientes años fueron duros en Rusia. Con la revolución escaseaban los alimentos y las medicinas. Las escuelas estuvieron cerradas durante varios años y Korolev contrajo el tifus. En 1923 se unió a la OAVUK, una sociedad local para la aviación y la navegación aérea. Allí tomó la primera lección de vuelo y diseñó su primer planeador. El año siguiente se matriculó en la rama de aviación en el Instituto Politécnico de Kiev y allí cursó estudios de física, ingeniería y matemáticas. Durante los años siguientes, Korolev ahondó en el tema del diseño aeronáutico y como el Estado soviético necesitaba urgentemente ingenieros que rehicieran la nación, se mudó a Moscú y se aceleró su educación bajo la tutela del famoso diseñador de aviones, Andrei Tupolev. Se graduó y empezó a trabajar en el OPO-4, el Departamento de Diseño Aeronáutico, en la sección experimental. En 1930 era el ingeniero jefe del proyecto del bombardero pesado de Tupolev. Tenía mucho interés en aplicar un cohete de propulsión al diseño de su avión, y Korolev y otro entusiasta, Friedrich Sander, crearon el Grupo de Investigación de Propulsión a Reacción para el estudio de los cohetes. Korolev fue nombrado jefe en 1932. El año siguiente, el grupo lanzó su primer cohete impulsado por combustible líquido, el GIRD-09, 7 años después del primer vuelo de Goddard. Korolev publicó un libro con su trabajo, Vuelo en cohete a la estratosfera. El ejército soviético integró el grupo GIRD en su laboratorio de dinámica del gas para formar el Instituto de Investigación de Combustible para Reactores. El grupo contaba con algunos entusiastas de los vuelos espaciales, liderados por Iván Kleimenov, ingeniero militar. Korolev fue nombrado su segundo. El equipo desarrolló planeadores impulsados por cohetes y misiles de crucero. Justamente antes de la Segunda Guerra Mundial, 2 policías de la secreta soviética llevaron a cabo una gran purga, arrestando a cualquier sospechoso de trabajar contra el Estado. Por acusaciones insubstanciales, fueron arrestadas miles de personas, conducidas a campos de prisioneros y gulags, y Sergei Korolev y sus colegas estaban entre ellos. Korolev pasó los primeros años de la guerra en un gulag siberiano, y allí sufrió palizas y hambre. Perdió los dientes, le rompieron la mandíbula y enfermó del corazón. El avance de los cohetes rusos se retrasó varios años, porque algunos de los compañeros de Korolev fueron ejecutados, incluyendo el líder del grupo, Kleimenov.
En mitad de la guerra, los soviéticos sufrieron grandes penalidades por el ataque de los nazis, y como necesitaban mano de obra, sobre todo ingenieros y diseñadores, se reexaminó el caso de Korolev, y con la ayuda de amigos y científicos, volvió a Moscú bajo arresto domiciliario. Finalmente redujeron su sentencia y volvió a trabajar para el Departamento Central de Diseño a las órdenes de Tupolev, que diseñaba nuevos bombarderos para efectivos de guerra. Se mudó otra vez a trabajar para Bentin Glushko, en un proyecto para cohetes propulsores. Korolev se enteró entonces de que Glushko había sido quien le había acusado de las faltas que llevaron a su detención. Entre ambos hombres se creó una gran animosidad y falta de confianza. Durante 1944, los líderes soviéticos accedieron a la presión y declararon cerrados los casos de Tupolev, Glushko y Korolev. Al año siguiente, Korolev fue premiado con la Banda de Honor por su trabajo y fue nombrado coronel del Ejército Rojo. Al final de la guerra, se ordenó a Korolev y otros expertos que fueran a Alemania para recuperar toda la tecnología de las V2 que les fuera posible. Recogieron documentos y componentes de las V2, además de traer con ellos a 150 científicos, algunos de los cuales habían trabajado con von Braun. Con la devastación de Hiroshima y Nagasaki por la bomba atómica norteamericana, Stalin vio la necesidad de desarrollar misiles como prioridad nacional. Se creó un nuevo instituto en Moscú, el NII 88, y se construyeron instalaciones en la isla de Gorodomla para los científicos e ingenieros alemanes. El proyecto de los misiles balísticos estaba bajo el control de Dmitry Ustinov, y Sergei Korolev fue nombrado jefe diseñador de misiles de largo alcance. La atención que Korolev prestaba a los detalles y su habilidad para organizar a los grupos de trabajo para que fueran efectivos y coherentes, le valió un ascenso. Con los planos de los ingenieros alemanes, Korolev montó una réplica del cohete V2 llamado R-1, y el lanzamiento de prueba se hizo el 18 de octubre de 1947. Este fue sin duda el principio de la carrera por los misiles de Estados Unidos y la Unión Soviética.